Tenemos ya a nuestro primer invitado, él es el doctor Lucas Lavado Malqui, profesor de la Universidad Inca Garcilaso de La Vega. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes y muchas gracias por estar con ustedes. Bien, queríamos preguntarle, en realidad, empezar un poco conversando el caso de la universidad y, por supuesto, recordándole también a nuestros oyentes cuál es la historia, qué sucedió cuando una denuncia periodística por primera vez reveló que el rector de la Universidad Garcilaso de La Vega, señor Luis Cervantes Liñán, ganaba 1 millón de soles mensuales. ¿Cómo empezó eso? Se va a cumplir 2 años desde que la noticia periodística, que como usted refiere, explotó en el medio. Desde ese entonces hasta ahora persiste increíblemente en esta actitud, a pesar de que la Asamblea Nacional de Rectores, a la que él pertenece porque está obligado a cumplir sus normas, sigue pagándose esos sueldos. Se ha parapetado y no quiere abandonar la universidad. Ahora, para conocer un poco el contexto y cómo nacen esas denuncias, usted tuvo un cargo, fue exgerente de esa universidad. Sí, tuve un cargo, fui gerente general. Cuando me enteré, y era una cosa hasta ese entonces secreta, cuando me enteré de estos sueldos y otras notables irregularidades, lo que hice fue denunciarlo ante la Fiscalía de Prevención del Delito. A partir de ese entonces, ya tenía él, sin embargo, alguna denuncia anterior por parte del profesor Ochoa. A partir de entonces se empezaron a aclarar las cosas y los medios contribuyeron de una manera decisiva para que el público se enterara. Hasta que finalmente, después de 1 año y medio, la Asamblea Nacional de Rectores decide intervenirlo. Pero antes de esto, el Congreso Nacional de la República, a través de la Comisión de Educación, también lo investiga. Y antes de eso, debido a nuestra denuncia, la Fiscalía más el 29 Juzgado Penal, sobre la base de la denuncia de la Fiscalía, le abren el proceso penal en octubre del año pasado. Desde ese entonces hasta ahora, este proceso no camina, por las influencias que tiene el señor con los medios, con el Poder Judicial y sobre todo con el Ministerio Público. Así es, justo le íbamos a preguntar un poco para seguir la cronología del caso y entender también que, el señor Cervantes ha tenido ya una denuncia y se ha archivado, ha tenido la comisión interventora y no puede realizar su trabajo. Usted, empezando el caso, también hizo la denuncia, fue despedido de forma irregular, denunció incluso ante los medios que fue víctima de acosos, de, amenazas, ¿no? Amenaza, acoso laboral, y luego me despidieron de manera fraudulenta. No lo dejaron ingresar a la universidad. No me dejaron ingresar, y aún después de haberme permitido ingresar, después que la comisión empezó a intervenir, me volvieron a sacar, y tiene en la universidad un enorme guardia de corps. Es decir, que a pesar que se han tomado algunas medidas desde la comisión interventora de la ANR, no hay cambios. No hay cambios. La ANR, aunque ustedes no lo crean, no puede intervenir, no puede ingresar, simplemente ni con la fuerza pública puede ingresar, porque el señor Cervantes ha dicho que tiene poder en el Ministerio Público y en la policía. Tiene policías bajo su servicio. Debe saber esto el señor ministro del Interior hoy. Ojalá que se haya enterado. Él tiene bajo su servicio policías en actividad, y quien los sirve personalmente como miembro de seguridad de la universidad es un oficial de alto rango rentado por Cervantes, es el coronel Mejía Montenegro. Ahora, lo que llama la atención es que la Universidad Inca Garcilaso de La Vega, si bien es una universidad privada, es también una universidad, una asociación sin fines de lucro. Exactamente, eso es cierto, lo que usted acaba de decir es totalmente cierto, no tiene dueños. El señor Cervantes es un profesor como cualquier otro profesor, fue confiado en este cargo y está usando indebidamente este cargo. Porque además la universidad no paga impuestos, entonces... Es una asociación civil, no paga impuestos. Alrededor del 30% del presupuesto de la universidad es de no pagar impuestos, y por lo tanto es dinero del Estado.
Hay muy pocas universidades con esas características. Entendamos un poco el contexto. Esta universidad no paga impuestos y con el dinero que ingresa se supone debe reinvertir en la educación, en temas de infraestructura. Totalmente cierto. Está obligado por ley a reinvertir los remanentes de la universidad, pero lo que él hace es darle forma de sueldo y llevárselos. Ahora, hay dos temas ahí con el señor Cervantes Liñán, ¿no? El tema del sueldo, que por supuesto es exorbitante y ha indignado a toda la población, pero el tema también de una denuncia que finalmente fue archivada con respecto a estos títulos, condecoraciones, a fiscales, a jueces, que por supuesto pues finalmente eran los que impartían justicia en su caso. Esa denuncia no ha sido archivada definitivamente. Nosotros hemos recusado porque adolecía y adolece de serios vicios. El señor Cervantes, pasemos un poco revista a las denuncias que tiene y a las investigaciones en curso. Así es. El primero es el Congreso de la República. Todavía no ha dado su informe final. El segundo es una denuncia por lavado de activos, a partir de una queja que presentamos a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, a la sazón con la presidencia de la doctora Marisol Pérez Tello. Ella envía este informe al Ministerio Público. Allí empieza otra denuncia por lavado de activos, segunda denuncia. La tercera denuncia, y que la Fiscalía 24 dio un informe y actualmente tiene un autopertorio. No es cosa fácil. Y algo más todavía, el señor Cervantes está encarando otras más denuncias. Y sin embargo, cosa curiosa, todas se han paralizado. Algunas se han archivado, por supuesto se han reabierto, pero continúan. Con todo este proceso en contra, él sigue en pie. La gran pregunta es, ¿quién lo protege? Ahora, un poco su teoría habla prácticamente de una red, es decir, de magistrados que han sido condecorados, que se relaciona con estas denuncias archivadas. ¿Cuál es el sustento sobre esta teoría? Un poco detalle, por favor. El detalle. Existen profesores en las facultades de Derecho que son jueces, fiscales. Existen algunos congresistas que laboran en la universidad. Existen muchísimos condecorados, distinguidos con el doctorado honoris causa y la medalla Garcilaso, por ejemplo, la presidenta de la OCMA, por ejemplo, el presidente del Poder Judicial, por ejemplo, el ex fiscal de la Nación, por ejemplo, el ex colegio de abogados del ex presidente del Colegio de Abogados de Lima, y así sucesivamente, condecoraciones y doctorados honoris causa, inclusive el ministro de Justicia. Ahora, ¿cuál es, digamos, la situación actual de esta comisión interventora en toda esta red, precisamente, y con todas estas denuncias atrás, porque se ha dicho que no puede finalmente hacer su labor? La comisión interventora fue el primer día, el 21 del mes pasado. Apareció en las puertas, ingresó después de mucho esfuerzo. A las 2 horas lo botaron a empellones, en presencia de una periodista del diario El Comercio, a quien le robaron las cámaras. Le arrancaron su cámara y sus herramientas de trabajo. Seguridad de la universidad. Claro, y ella conoce seguramente al personal. En segundo lugar, 2 personas, la vicepresidenta académica y administrativa que formaban parte de la comisión, renunciaron de inmediato a los 2 días, porque fueron agredidos y sacados a empellones. La Asamblea Nacional de Rectores recompuso esta comisión, y tampoco esta comisión puede ingresar. Es increíble, no puede ingresar. ¿Cuándo intentó ingresar esta nueva comisión? Esta nueva comisión está intentando ingresar desde que fue recompuesta, hace ya más de 40 días. Más de 40 días que la comisión no puede ingresar a la universidad. ¿Y por qué no puede ingresar? Por una razón fundamental: el poco apoyo de la Asamblea Nacional de Rectores. Hasta podría decirse una cierta complicidad de la Asamblea Nacional de Rectores. ¿Y por qué? Porque su intervención también fue muy irregular. Interviene en el preciso instante en el que el Congreso, a través de la Comisión de Educación, estaban a punto de intervenir en la universidad porque les negaban documentos que les había solicitado para seguir el proceso de investigación.
Entonces, en ese instante, la Asamblea Nacional de Rectores interviene en la universidad. Después de haber intervenido, no tiene la fuerza suficiente o no quiere hacerlo, de modo tal que el señor Cervantes se ha parapetado, ha desoído, se ha rebelado contra las normas de la Asamblea Nacional de Rectores, contra la intervención. Nadie puede intervenirle. ¿La situación administrativa de la universidad cuál es en este momento? La situación administrativa en la universidad en estos momentos es caótica. ¿Por qué? Porque tiene dos rectores. El rector que nombra la ANR y el ex rector que es Cervantes, que quiere parapetarse. De facto. Dos, la situación es tan desdichada, él sigue pagándose... Sigue ganando su sueldo, por supuesto. Sigue ganando su sueldo. Y luego su grupo, el grupo que también ha sido, el grupo de decanos que fue destituido, que fue retirado por la Asamblea Nacional de Rectores, retirado entre comillas, se ve ahora que hay algo raro ahí, y sin embargo, a pesar de eso, él continúa en su lugar, ahora, pagándose sus sueldos, haciendo lo que tiene que hacer, y algo más, firmando diplomas, seguramente, utilizando los recursos de la universidad en los diferentes bancos, cobrando las pensiones de enseñanza, haciendo y deshaciendo de la universidad como le ha venido a... Como titular de la universidad. Como titular de la universidad, es increíble. Ahora, y hablábamos un poco sobre el tema de la red, digamos, de personas que hay detrás de este señor. Usted incluso habría hablado de la misma ANR, quien habría también tratado en algún momento de dilatar la labor de la comisión interventora. ¿Qué nos puede decir también del caso de esta jueza? Se llama María del Carmen Bles Cabrejas, que fue también incluso denunciada por Daniel Mora. Así es. Desde la Comisión de Educación. Esta denuncia contra la jueza es decir, es otra cosa que tiene que ver con un asunto de extrema importancia. Hay corrupción en el Poder Judicial, es evidente. El congresista Mora ha recusado, denunciado penalmente a esta jueza. Y así van surgiendo jueces y fiscales que avalan esta conducta públicamente conocida del señor Cervantes. Esto nos lleva a un gran problema de corrupción en nuestro país. ¿Qué relación, por ejemplo, el vicepresidente de la ANR con Luis Cervantes? El vicepresidente y el presidente de la ANR, muchas relaciones, además de las relaciones amicales. No se olviden ustedes que ellos se graduaron de doctor en la Facultad de Posgrado Luis Cervantes Liñán, es decir, una facultad que lleva su nombre, con un monumento en la Facultad de Educación, con un auditorio que también lleva su nombre. En este sitio se han graduado de doctor estos dos señores, y por lo tanto, por supuesto, están comprometidos con él. Además de estas relaciones, por cierto, también otras más. No solamente son ellos, presidente y vicepresidente, umbilicalmente unidos al señor Cervantes. De otro modo, ¿cómo se puede explicar que el señor Cervantes no salga, pese a una resolución que pesa sobre él de la propia entidad a la que pertenece y a la que debe obedecer? Es algo escandaloso, en realidad. Es algo escandaloso, eso es escandaloso. Ahora, doctor, y con respecto a, en general, yo quiero preguntarle un poco más el tema de fondo. Claro. Legalmente, al ser una asociación civil, digamos que no podría tener fines de lucro. Pero imaginemos que no es una asociación civil, imaginemos que funciona como una universidad privada. Yeah. ¿Cómo es que usted ve el caso de lucro en las instituciones educativas de nuestro país, en donde finalmente las autoridades asignan el sueldo que desean, cobran las pensiones que desean, la libre competencia y el libre mercado genera pues este lucro que no ha sido discutido finalmente en la nueva ley universitaria? Creo que en la nueva ley universitaria hay algo que podría contribuir a que esto concluya. Veamos, ¿qué pasa en las universidades? Yo he dicho en algunas oportunidades y lo sostengo, más tendemos a que las universidades no tienen alumnos sino clientes. Así es. Y los cobros a los estudiantes por pensiones de enseñanza, por graduación y titulación, no justifican la calidad de educación que se les ofrece. Dicho sea de paso, ese es el enfoque, porque en teoría uno puede ir Indecopi y denunciar algunas cosas de las universidades porque la educación está vista como un servicio, en donde el alumno es el cliente. Incluso legalmente ese es el enfoque. Legalmente, ese es el enfoque. Entonces, si usted quiere, dice, escoge otra universidad. ¿Y a dónde se va? A otra universidad que tiene las mismas características, mala calidad o deficiente calidad o deprimente calidad. Hay distintas calidades, pero sin embargo también hay una cosa más de fondo. Veamos desde el punto de vista de la ley,
¿Qué se ha reivindicado en la ley y por qué es importante? No creo que una ley pueda resolver los problemas de educación de un país, eso es verdad, pero sin embargo puede ofrecernos un horizonte para que pueda ejercerse algún control. Había desaparecido